Quiero que levanten una de sus manos y digan conmigo: apreciaré el consejo de la palabra de Dios. Será un tesoro en mi corazón y seré transformado. Hablaré siempre de todo lo bueno que Dios tiene para mí, con palabras de vida, de amor, de salud, de prosperidad y de bendición. Amén. Dale un buen aplauso a la presencia de Dios. ¿Y qué les parece si damos un aplauso a todos los que nos están viendo por televisión? Queremos invitarte aquí a Comunidad de Dios, te estamos esperando con los brazos abiertos. Quiero que me acompañes, por favor, a Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Otra versión dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, el espíritu que Dios nos da cuando nosotros nos acercamos a Él es un espíritu de valentía, no un espíritu de cobardía. El temor lo tenemos que hacer a un lado. No quiere decir que nunca vamos a sentir temor, lo vamos a sentir. Pero otra cosa muy distinta es si nosotros abrazamos ese temor. Entonces, el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de valentía. Di conmigo: valentía. Valentía. Ahora, acompáñame a Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Aquí vemos cómo estos héroes de la fe, y menciona varios nombres, y de hecho hoy voy a hablar de uno que a mí me apasiona muchísimo hablar de él, que es de David. Pero antes de hablar de David, quiero que veas que una de las características que acompañó a cada uno de estos héroes de la fe es de que en tiempos de debilidad sacaron fuerzas. Pero lo que les acompañó, o el espíritu que ellos tenían, era un espíritu de valentía, no un espíritu de cobardía, ¿verdad? Esa es una de sus características y es algo que nosotros podemos imitar. Ahora vamos a ver la historia de David y acompáñame por favor a Primera de Samuel, capítulo 17. Dice: Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla que era de peso de una cota 5,000 ciclos de bronce. Bueno, traducido a nuestro lenguaje, ¿qué sería? Bueno, sería una persona de aproximadamente 3 metros de altura. La coraza que utilizaba era una coraza que pesaba 55 kilos, más de lo que yo peso al día de hoy. Vamos a seguir leyendo. Versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Es decir, Goliat estaba diciendo al pueblo de Israel: si escojan a alguien de entre ustedes, escojan a alguien que me quiera vencer. Si me vence nuestro pueblo, los filisteos, seremos esclavos del pueblo de Israel. Pero si yo lo venzo
entonces el pueblo de Israel nos va a servir a los filisteos. Vamos a seguir leyendo. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Di conmigo, tuvieron gran miedo. Saúl, que en ese momento era el rey, tuvo miedo. Las palabras de Goliat eran: escojan a alguien para que se enfrente contra mí. Y resulta que Saúl se llenó de temor, y no nada más Saúl, sino todo el ejército, y Saúl no fue ni siquiera capaz de escoger a un valiente que se enfrentara a Goliat. Es más, él tuvo miedo y prefirió quedarse en su comodidad y no enfrentarse a él, ¿verdad? Él tuvo miedo. Di conmigo nuevamente, tuvo miedo. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Había 3 hermanos de David, uno de ellos era el más grande, que estaban en el ejército de Saúl. Entonces David era el menor. Vamos a seguir leyendo. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Di conmigo, por la mañana y por la tarde. Otra vez, por la mañana y por la tarde. Versículo 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Versículo 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Versículo 23, y quiero que todos tus sentidos estén aquí. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las escuchó David. Di conmigo, las oyó David. Habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjense bien cómo reacciona David. David varios días no estuvo en esa escena. Es decir, él va, entrega unos quesos, estaba pastoreando, su papá lo manda a entregar unos quesos, y cuando está ahí de casualidad escucha que hay un gigante que está retando al pueblo de Israel. Y entonces él dice: pues ¿qué se cree este gigante que ha estado retando a los escuadrones de Israel? Di conmigo, espíritu valiente. David había sido entrenado ya en el campo de batalla. ¿Y cuál había sido ese campo de batalla? Él había enfrentado a osos, había enfrentado a leones, así que cuando ve a Goliat se le hace poca cosa. Porque él ya había sido entrenado, ya había sido capacitado para enfrentar a cualquier gigante que se le pusiese enfrente. Vamos a seguir leyendo. Versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, di conmigo, hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, y que para ver la batalla has venido. El hermano de David, echándole porras, ¿verdad? El mismo hermano de David le estaba diciendo a David: ¿tú qué estás haciendo aquí, abriendo la boca y diciendo que pues
tratando de retar a Goliat de frente a frente. Pues, ¿qué te crees tú si tú estabas pastoreando ahí esas pocas ovejitas? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Veniste al chisme? ¿Veniste a ver cómo nos matan? ¿Veniste solo a ver qué es lo que está pasando? No haces nada, no tienes nada que hacer en este lugar. Los primeros gigantes o el primer gigante que tú tienes que derribar son las voces del desprecio hacia ti. Las voces que se levantan que por qué tú estás en el lugar que estás. La gente que se levanta a decir por qué hablas como hablas, por qué te conduces como te conduces. Gente que no va a creer en ti es el primer gigante que tú tienes que derribar. Pero David sabía quién era. David sabía quién estaba con él. Y él no se despreciaba a sí mismo. David significa escogido por Dios. Goliat significa desterrado. Y tú tienes que tener en cuenta y saber siempre de que si Dios te ha escogido a ti para algo, pésele a quien le pese, tú estás ahí porque Dios te escogió. David se aparta. David no escucha esas voces. Su hermano mayor no creía en él, pero David sí creía en él. Sí creía en que Dios iba a estar con él. 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Quiero que veas, no faltó alguien que fuera y le dijera a Saúl, el rey, lo que David estaba diciendo. ¿Y qué era lo que David estaba diciendo? Que él se quería enfrentar a Goliat, ¿verdad? Llega a oídos de Saúl, Saúl lo manda a llamar y le dice... Y entonces David le dice, no se aflija tu corazón. Vamos a ver las palabras que dice. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. El hermano mayor no cree en él. Saúl no cree en él. Lo ve joven y le dice, tú no eres capaz de vencer a ese gigante. Tú no tienes experiencia. Y quiero que veas lo que contesta David. Y se pone bueno. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Quiero que veas cómo respondió David. David ya había sido entrenado con osos y leones. Por eso es que cuando ve a este gigante filisteo se le hace poca cosa, porque sabía la fuerza que había en él y sabía quién lo estaba acompañando. Él sabía, ya había sido entrenado. Él tenía un espíritu valiente, no un espíritu cobarde. Por eso, él cuando ve a Goliat se le hace poca cosa y le dice, yo lo puedo vencer. Si vencí un león, si he vencido osos y leones, yo lo voy a vencer. Amén. Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Muy bien, si se dan cuenta la actitud de Saúl, no le preguntó cómo se llamaba, no le preguntó de dónde venía, no le preguntó quién era.
Muy bien, muchachito. Bueno, pues yo digo que no vas a poder, pero si tú dices que puedes, pues anda, dale, allá. Ahí me cuentas cómo te fue. A David le tuvo en poco su papá, su hermano, Saúl y ese filisteo gigante que estaba frente a él. Esos fueron los primeros gigantes que David derribó. Y hay gigantes que se levantan en tu vida a decirte que tú no eres capaz. Pero tienes que derribar esos gigantes y tienes que hacer a un lado todo temor para tener un espíritu valiente y enfrentarte a lo que venga. No sé si me estoy explicando. Vamos a seguir leyendo. Le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Así que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? Aquí debería ser Davida. Eso quiere decir que no nos odien por ser bonitos, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Fíjense bien cómo se concebía, a pesar de que era un gigante grande, se concebía como un perro. Porque le dice: ¿soy un perro para que vengas a mí con palos? Él estaba acostumbrado a enfrentarse a gente como él, gente armada, con escudo, con escudero, con la armadura, con lanza, con jabalina. Y de repente ve a David que está con una bolsita y que está con sus piedritas y que no trae espada, que no trae otra arma, ni jabalina, ni nada. Dice: que soy un perro para que vengas a enfrentarte a mí con palos. Y David le dice: perfecto. Yo no lo dije. Y aquí viene lo bueno. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David se estaba enfrentando contra un gigante que estaba poniendo el nombre de Dios, o quería poner el nombre de Dios abajo, que estaba atemorizando al pueblo de Israel. Cuando David le dice: yo hoy te aseguro que hoy te voy a cortar la cabeza. Hoy mismo todo tu ejército, tú y todo tu ejército van a ser comidos por las aves del campo, por todas las aves, pero hoy el Señor te va a entregar bajo mis pies, porque tú has provocado al Dios de los ejércitos. Cuando se meten contigo, no se meten contigo, se meten con Dios. Uno debe de estar bien claro quién es en Dios. Uno debe estar bien claro que Dios está con uno. Tú no puedes ir a la batalla con debilidad, tú tienes que ir fuerte. Y tú tienes que ir a la batalla sabiendo quién eres, no quién dicen que eres. Pero necesita gente fuerte, gente que le crea, gente que tenga su confianza en Él, no gente cobarde, no gente que a la primera de cambio salga huyendo.
Si Dios te ha dicho que va a restaurar tu casa, que va a restaurar tu familia, que va a restaurar tu empresa, créele a Dios y enfréntate a esos gigantes de frente. Eso es resistir al diablo. Resistir al diablo no es pasarse las 24 horas orando, aunque es una de las estrategias y es una de las armas. Resistir al diablo es que cuando el diablo viene en contra tuya, tú te mantengas de pie fuerte y tenga bien claro que no te va a derrumbar. Eso es resistir al diablo. Dice la palabra, resistir al diablo y él huirá. Pero ¿cómo va a huir donde hay un espíritu cobarde? Ahí va a estar, sentado al lado de uno. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Cuando vieron a Goliat tirado, derribado, que estaba muerto, los demás tuvieron miedo y se fueron. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así es. Ahora quiero que veas algo acá. David necesitó un Goliat para ser promovido. Tú has enfrentado gigantes y cada gigante es diferente, pero Dios te entrena en la batalla para hacerte fuerte. Pero entre más fuerte seas, más gigantes pondrá alrededor tuyo. Y esos gigantes tú los vas a derribar porque estás siendo entrenado. Malo que no estuviese siendo entrenado, no sé si me estoy explicando. Ahora, David necesitó enfrentar a un gigante para él ser promovido. ¿Por qué? Cuando David va a decir que él puede enfrentar a ese gigante, Saúl no le preguntó cómo se llamaba, no le dijo de dónde vienes, nada. Y ya más adelante, cuando él llega, vamos a leer, porque eso está muy interesante, capítulo 57. Teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, es decir, David derriba al gigante, no nada más lo derriba, va y le corta la cabeza, agarra la cabeza y se la lleva a Saúl. Y le dice, aquí está Saúl, por el que tanto tenían miedo, por este tenían miedo. Aquí está. Dios me lo ha entregado en mi mano. El que había desafiado a los escuadrones de Israel, aquí está vencido, aquí está la cabeza. Entre más grande sea el gigante, mayor va a ser la promoción en tu vida. Entre más grande sea el gigante que hay que derribar, más grande será la promoción. Pero uno debe saber quién está con uno. Uno debe de saber que Dios es el que está con uno. Cuando Dios envía a los 12 espías a la tierra de bendición, les dice, quiero que dejen el desierto, quiero que dejen Egipto, pero les quiero entregar una tierra de bendición. Siempre que Dios nos dice que dejemos algo es porque nos muestra hacia dónde vamos. Ese espíritu es el que debemos imitar. Un héroe de la fe que nos enseña qué espíritu debemos de tener. Si Dios te ha prometido, que te ha dado promesas en tu vida, en tu familia, en tus finanzas, en tu negocio, en cualquier área de tu vida, tú créele a Dios, Él lo va a hacer. No estés escuchando a esa gente que no cree en ti. Piensa más en lo que Dios piensa de ti que en lo que los demás piensan de ti. David, impresionante. Jeremías 20:11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante
Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. David sabía que es cierto, era un gigante, pero David sabía que con él había un gigante mucho más, pero mucho por más poderoso que con el gigante que se estaba enfrentando. Toma esta promesa, que con uno está un poderoso gigante, que uno no está solo. Anoche, que eran como las 12 de la noche, estaba yo con el Señor preparándome para la palabra y mi hijo Claudio estaba durmiendo. Creo que tuvo una pesadilla y se levanta. Yo estaba en la mesa del comedor de la casa de ustedes. Se levanta como entre dormido y despierto. Estaba caminando, pero estaba más dormido que despierto. Y empieza a respirar así fuerte, ¿no? Y le digo, ¿qué tienes? Mamá, me siento solo, me dice. Yo sé que soñó algo, una pesadilla, algo así. Agarré, lo abracé y le dije, mira, mijito, mírame bien, le dije, mírame a los ojos. Tú no estás solo, le dije. Para empezar, me tienes a mí como tu mamá. Y tenemos a Dios, que es un poderoso gigante, que siempre nos va a estar protegiendo y siempre va a estar con nosotros. No está solo. Y Dios nos va a estar cuidando siempre. En eso empecé a orar, comencé a reprender todo espíritu que le está atormentando. Ya logré que se durmiera. Son batallas que uno enfrenta. Pero uno debe tener bien claro que aunque el diablo se levante en contra de uno, Él nos va a dar la victoria porque somos sus hijos y que no estamos solos. Pareciera que David estaba solo, pareciera que nadie creía en él, parecía que todos estaban en su contra, pero había uno más poderoso, había uno más fuerte que cualquiera, que le dio la victoria y le entregó a Goliat en sus manos. Esa es la actitud que debemos de tener. Ustedes se acuerdan donde dice la palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, mi Dios, me haces vivir confiado. Quiero contarles que cuando David exclama esas palabras, en ese momento él estaba siendo atacado. Lo querían matar. Y pasaban lanzas al lado de él, pasaban saetas al lado de él. Pero él decía, Dios, si yo vencí osos, si yo vencí leones, si yo vencí a ese gigante hablador, si tú has estado conmigo, si tú me has entregado a enemigos bajo mis pies, hoy, Señor, yo quiero dormir en paz y descansar en paz porque tú estás conmigo. Mi confianza está en ti. No está en lo que me quieran hacer, está en ti, Señor. Él sabía, entrenado en batallas, sabía quién era quién es el que da las victorias. Él lo sabía. Y con esa actitud se enfrentaba. Salmo 3:3 dice, Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí.
Lo que sí al diablo le tiene que quedar bien claro es que no te va a derribar. Que aunque él se levante en contra tuya, Dios está contigo. Ahora quiero que veas acá. Así como Dios se manifestó cuando David enfrentó a Goliat, así es la forma en que quiere manifestarse al día de hoy para que tú derribes a todo gigante que se presente delante de ti. Y cuando se meten contigo, cuando el diablo se mete contigo, se está metiendo con Dios. Y le tiene que quedar bien claro y bien por sentado que tú estás bien afirmado y que nada te va a derribar y que Él te va a dar la victoria, porque Él ya la prometió. Él te va a dar la victoria. Te va a dar la victoria.